Bienvenido a PBO, doctor. Yuri, muchas gracias por la invitación. Feliz año nuevo para todos, un mejor comienzo y para ti también, que sigues creciendo. Te veo siempre con mucha atención. Muchísimas gracias por eso. Muchísimas gracias, doctor, y espero que ya me enseñe pronto. Encantadísimo, será un honor. Doctor, usted hacía referencia en esta columna interesante publicada en el portal de opinión El Montonero sobre los líderes políticos que han logrado la presidencia de la República en los últimos meses. El último, Boric, ¿no es cierto?, en Chile. Cuéntenos un poco más sobre su columna. Sí, bueno, el objeto de la columna es llamar la atención. Está muy de moda, se habla mucho de la llegada de la izquierda al poder político en América Latina y nos olvidamos que antes de ella estuvo la derecha y antes de la derecha la izquierda y así sucesivamente, confirmando una regla de la teoría del poder. O la alternancia. La alternancia, como tú muy bien conoces. Entonces, primero no deberíamos espantarnos, no deberíamos caernos de la cama, sino más bien tomar con calma. Es verdad que cada momento tiene sus cualidades, sus características. Ahora, por ejemplo, la ciclicidad del poder llega para la izquierda, es verdad, con excepciones, como el caso, por ejemplo, lo digo allí, el caso de Ecuador, donde Guillermo Lasso es un hombre derecho, pero digamos, lo que genera esta llegada de la izquierda, el marco, el contexto es la pandemia. Y la pandemia, le hemos dicho siempre, ha latigado más a quienes menos tienen, a los más pobres, a los más vulnerables. Y entonces, claro, eso también ha servido como plataforma. Es muy fácil levantar la voz y alzar el puño y hablar de los pobres. Eso es recontra fácil. Pero cuando uno está en la cancha, ahí mira las cosas distintas. Tú me preguntas y hablas de Boric, el presidente electo de Chile, pues la vorágine de varias cosas, él mismo en las calles cuando más joven, lo ha llevado a capitalizar esa suerte de desdén hacia lo articuladamente tradicional y se ha empoderado y mira, ahora va a juramentar a la presidencia de Chile el 11 de marzo. Entonces, creo que la izquierda que está en estos momentos en el poder debe ser pues la izquierda del siglo XXI. ¿Y cuál es la izquierda del siglo XXI? La izquierda, primero, democrática. Eso ni vuelta que darle. O sea, democracia, izquierda. El socialismo con izquierda como Europa. Mira, Angela Merkel está dejando el poder. Una mujer de un centro, de una visión muy realmente heterodoxa del sistema internacional. Pero además, una izquierda que ya deje de lado la lucha de clases del siglo XIX. Que defienda las libertades, ¿no? Las libertades, que defienda la alternancia del poder, eso que realmente le ha dado a los países volumen para no anarquizarse, para no totalizarse, para no volverse espacios de dictaduras. O sea, allí está, a mi juicio, la regla fundamental para crear un espacio enteramente tolerante, como lo digo incluso en mi columna de hoy, Judy, con la izquierda, sin que haya sobresaltos, y así viviremos una sociedad madura con alternancia de poder. Ahora, si la izquierda gana, ¿no es cierto?, como en el caso de Boric, es propicio hablar de, o sentirse en todo caso, en un escenario triunfalista. Recordemos también que las decisiones del propio gobierno de Piñera y de acuerdo a quienes están, digamos, en la línea más, no quiero utilizar el término ultraderecha, pero digamos en la línea más conservadora, qué sé yo, criticaron pues que él haya decidido finalmente abrirle paso a la Asamblea Constituyente. Hoy en nuestro país el gobierno de Martín Vizcarra, que no sabemos cómo denominarlo, tomó decisiones que no necesariamente, si hablamos en términos económicos, era un gobierno totalmente de derecha. Entonces, los escenarios se han generado también propicios para el éxito de estos líderes políticos, entre comillas, en el caso de nuestro país, para hacerse del cargo.
¿no es cierto? Eso, Sí. ¿Esa es una característica también que se puede resaltar? Sí, lo has graficado muy bien. Las coyunturas han permitido que ciertos líderes, ¿no? Esto que llamo en mi columna los caudillos, ¿no es cierto? Que los hemos tenido siempre, lamentablemente. ¿Y por qué digo lamentablemente? Porque cuando vivimos de caudillos solamente pensamos en sus figuras y desaparecen y nos caemos al suelo. Y eso no debe ser. Entonces, mirar los perfiles de Estado, mirar incluso los gobiernos, los momentos para los países a partir de solamente personas, Judy, no es bueno, pues. Tenemos que aprender a mirarnos con políticas de Estado, cambiar cualitativamente a los momentos que nos va exigiendo la historia reciente. Tú hablabas de Vizcarra, enseguida el señor Sagasti, Merino, Sagasti y ahora el presidente Castillo. Bueno, cada uno ha tenido su momento. No voy a decir pues que todos han sido caudillos, ¿no? El caudillismo significa una visión febril sobre una persona con cualidades extraordinarias, es un imán que atrae, es endiosado por la gente y con el ánimo de que dejando el poder más adelante quiera volver. No sabemos la perspectiva, pero lo que sí es que concentramos mucho el tema en la persona, impectore, y nos olvidamos de las grandes políticas de Estado. Si tú miras en estos momentos la vida nacional o los partidos, ¿no? Es más, los caudillos acaban con los partidos. Los caudillos prescinden de los partidos o les sirven de plataforma de coyuntura como palanca para el poder. Una vez conseguido, los partidos no existen. O los partidos son vistos como, parece, ¿no? Equipos de fútbol y tenemos fichajes, ¿no? Personajes conocidos, a lo mejor y con muy buena reputación o muy populares y son fichados. Decía Guido Bellido que el sindicalista básico por su protagonismo en la huelga magisterial, Pedro Castillo, era justamente el candidato ideal y lo había conversado así con Vladimir Cerrón. Sí, yo creo que en verdad que el Perú hace algunos años habíamos anticipado que podía pasar un escenario como este, había mucho desgaste, había mucho desdén y también un hartazgo, por tanto se buscaba outsider, buscaba alguna figura, buscaba alguien que tuviera ciertas cualidades para, digamos, sorprender, aparecer, y así es como aparecen en la política. Los hombres y mujeres que llegan al poder o lo hacen de un momento abrupto o se van construyendo en el camino. Eso depende de las sociedades políticas. El caso de Boric, por ejemplo, bueno, él es un hombre desde que muy joven, lo has visto en las calles de Santiago, se hizo, ¿no es cierto? Pero no es una regla. Yo creo más bien que América Latina está muy plagada de gentes que llegan al poder abruptamente, sopesan cuando están ya al mando del país, si son o no importantes los partidos, prescinden de ellos, gravísimo error. No hay democracia sin partidos políticos. No estamos acostumbrados a forjar canteras. Si lo hacemos para forjar canteras en la U, en Alianza, para buscar Farfanes, para buscar Lolo Fernández, etcétera, deberíamos hacerlo también en la política para buscar gentes que miren al país, no con coyuntura política del momento, sino con política de Estado. Esa gente, cuando es formada en partidos políticos, Judy, cuando llega al poder, lo tiene claro, sabe que en 5 años se va, sabe que ya cumplió, sabe que su objetivo fue servir al país, pero si no hay nada de eso, se quieren aferrar al poder, llegan al momento y no saben gobernar, etcétera. Ahora, ¿usted cree que es un problema en realidad de nuestro sistema o de las características similares que tenemos en los sistemas democráticos de América Latina? Se cuestiona, por ejemplo, que el presidente de la República tenga tanto poder que decida simple y sencillamente no responder a la población y tenga una actitud de monarca o superestrella de rock que sale, no contesta a la prensa, la insulta y demás. Entonces, esa figura presidencial, eso que llamó en algún momento una ex candidata política, es como un padre, decir, ¿no? Sí. ¿Estamos mal en realidad desde la base de nuestro sistema democrático? Yo creo que Castillo y otros presidentes de América Latina
están determinados por el presidencialismo. Y entonces, claro, ellos personifican a la nación y por ese mismo hecho, el jefe de Estado es el único que hace que el Estado se vuelva persona humana. Por eso lo personifica. Tú, yo y cualquiera de los que está aquí jamás podría hacerlo. Lo podemos representar al Estado, pero no personificar. Quizás ese valor, ese elemento, explique un poco lo que tú estás diciendo. En el caso puntual del presidente Castillo, yo asumo, creo más bien que, vamos, él ha llegado al poder primero en un momento en el que su proceso político ni siquiera había pensado que iba a ser presidente. Encontrarse de la noche a la mañana con el ejercicio mismo de poder, con toma de decisiones a escala en el país, evidentemente, si eso no es administrado, te puede marear. Yo asumo también que el presidente mirarse ante las cámaras, ante los periodistas que pueden entrevistarlo y preguntarle y llevarlo a situaciones incómodas, seguramente también habría creído que mejor era no salir. Yo creo que, y en eso también lo refiere la columna, hay en el poder, Judy, el tiempo. El tiempo juega su rol, te asienta, te afirma, vamos a esperar. Yo creo que hay que querer la democracia, defender la institucionalidad, se lo digo mucho a mis amigos de la derecha, a mis amigos de la izquierda, porque si no lo hacemos, entonces cortamos lo que significa un quinquenio, cortamos la prosecución de la alternancia, y eso más bien, cuidado con los rebotes, que no es bueno para la democracia, para el Perú, para América Latina, a la luz de lo que hemos visto en algunos otros países como Venezuela, como el caso de Nicaragua o como el caso de Cuba. Ahora, bueno, en esos lugares ya no hay propiamente un sistema democrático, ¿no? Pero hablemos de Argentina y Bolivia, sí. Casos interesantes. Sí hay alternancia, más en una región que en la otra, ¿no? Más en un país que en el otro. En el caso de, por ejemplo, del gobierno de Alberto Fernández, sí, está desgastado en este momento, pero recordemos que ni el gobierno anterior era del otro lado, a la otra orilla, ¿no? Y en el caso de Bolivia, nuevamente es elegido un representante del MAS, pero que está opacado por la figura de Evo Morales. Para mí estos dos países son interesantes porque sí tienen, entre comillas, alternancia, repito, uno más que el otro, pero todavía siguen en esa línea y tienen todavía mucho poder en las calles, mucha fuerza ideológica, la figura de Perón en Argentina y Evo Morales en Bolivia. No, yo coincido plenamente con tu análisis. Primero, confirmar efectivamente Argentina y Bolivia, dos países con democracia, que ha habido alternancia de poder. Los Kirchner, presidente Macri y ahora Alberto Fernández, lo mismo Evo Morales, el tiempo corto de la señora Áñez y ahora el señor Arce. Es verdad que todo ello se viene produciendo, pero las figuras de Evo Morales y la figura de la señora vicepresidenta Cristina Fernández son figuras caudillistas que son figuras caudillistas. Sí, claro, definitivamente que no le hacen bien a, digamos, a esto que los países están buscando, oxígeno para la prosecución de su destino nacional. Y más bien, por esos rostros, si uno piensa en Europa, me contaba un amigo, piensa, en vez de Bolivia, está pensando en Evo. El rostro de Evo es más importante que el de Bolivia como país, fíjate tú. Entonces, de acuerdo. Eso, para superar, para mejorarlo, ahí está pues la inversión en educación, para tener inversión en partidos políticos, en una educación que comprenda que el poder es relativo y que el poder es alternativo, que no es perpetuo, como más se lo podemos decir a los políticos, que si lo tienen apenas sentados, tienen que acostumbrarse a ver que lo van a dejar en algún momento. Ese nivel de elevación, mira, han pasado 200 años, todavía nos sigue costando ese aprendizaje con una clase política, como decía Luis Alberto Sánchez, en mi juicio,
todavía bastante adolescente. Ahora, ¿qué nos espera en América Latina también luego de la pandemia? Claro, no tiene fecha de término la pandemia, sin embargo, como usted bien ha mencionado, exaltado, digamos, algunas diferencias que siempre han existido, ¿no? Algunos vacíos en la presencia del Estado en la sociedad y demás, que se ha visto exponenciado efectivamente durante la pandemia. Pero, ¿qué se espera en América Latina? Mira, qué buena pregunta que haces. Yo creo que América Latina en estos momentos, sus gobiernos deberían trabajar profundamente en política de Estado y administración de crisis. Mira, la pandemia comenzó hace 2 años. Ahora tenemos Omicron. Claro, no mata, no es letal como Delta, pero produce lo que ya estamos viendo, la tercera ola, cuarta ola, etcétera. Pero las contingencias, somos muy reactivos y vivimos de la inmediatez. América Latina tiene que prepararse con una sociedad política y una sociedad nacional para administrar crisis. Proactivamente. No reactivamente. Proactivamente. Reactivamente no, porque justamente todo lo que hacemos es en función de lo que va pasando en el mundo. Por ejemplo, la gente que nos ve y nos escucha, ¿qué es reactivo? Bueno, si Israel acaba ya de anunciar, bueno, ya hace más de un mes, que están aplicando la 4ª dosis, América Latina recién lo va a decidir. No, pues, sin esperar a Israel, tenemos que pensar, mirando hacia adelante, que puede haber una 4ª vacuna, una 4ª dosis, qué sé yo. Ese formato para todo, para la economía, para la educación, para la producción, para la minería, para las exportaciones, proactivos. América Latina tiene recursos, materias primas, que se las da el mundo. El mundo viene por ellas, los chinos vienen por ellas, los estadounidenses vienen por ellas, los europeos, los asiáticos, todos vienen por nuestros recursos. Bueno, pues capitalicemos, digámosle a los europeos, a los asiáticos, a los estadounidenses, le damos sus recursos, nuestros recursos, dennos tecnología, para dejar de ser una sociedad latinoamericana solamente exportadora de materias primas e iniciemos el serio camino de la industrialización. Mira, Judy, no estamos en esa cancha, miramos otra cosa. Los exportadores se quedan callados porque les conviene. Cuanto más exportemos, bueno, bien para ellos, como en el siglo XIX, miraba en el entretiempo lo de Nicolás de Piérola, en esos tiempos en que la República Aristocrática en el Perú desarrollaba muchas cosas importantes, los exportadores vivían felices comiendo perdices hasta el día de hoy, pero el Estado-Nación y su visión profunda, ahí es donde hay que trabajar, independientemente de derecha o de izquierdas. Aquí el interés nacional se viste solamente de Estado-Nación, y cada uno, por supuesto, con su estilo, sin perder rangos de democracia, de constitución, de alternancia de poder, con mucha tolerancia, que es lo que, a mi juicio, evita las anarquías, evita los improperios que hay entre las clases políticas. Tolerancia desde quienes ostentan el poder, ¿no? Y quienes controlan el gran aparato del Estado, que es un gigante, ¿no? Monstruo con distintas... es que siempre el que tiene poder es el que lanza el chicote, y a ellos hay que pedirles tolerancia, y a todos los actores vivientes del Estado también, para que se recree un contexto que no tiene que ver, lleve al país al desarrollo. Que no tiene que ver con la falta de fiscalización, ¿no? Eso no tiene absolutamente nada que ver con un control. Es que la base, como decía Montesquieu, ¿para qué creó Montesquieu la teoría de la separación de los poderes? ¿Para qué? Para que haya control político, el balance. Y eso nadie debe quejarse. Al contrario, abrir las puertas de todos los espacios para que el control político sea legitimado políticamente, socialmente, y nos permita la viabilidad que la democracia exige como regla básica de su destino nacional. Muchísimas gracias, doctor Miguel Ángel Rodríguez. Y en América Latina nos sobran ríos dulces. Hombre, sí, esperemos que los ríos y los Andes y todos los pueblos que integran América Latina, pues formemos una patria, ¿no? Como lo estamos haciendo en la subregión, la patria andina, la región de América Latina, con estas visiones bolivariana y sanmartiniana, ahora que estamos cumpliendo 200 años, y no el gran parte RUNASUR de los países, y no UNASUR. RUNASUR. Y no RUNASUR, y sin ideologías, de acuerdo, que es lo más importante.